El arte de la persuasión. ¿Hasta dónde llegarías para saber la verdad? Mortales, siempre tan complicados. Hablemos de algo que a todos siempre les pone los pelos de punta. Y no me refiero a la factura de la luz. Estoy hablando de la tortura. Sí, esa palabra que os hace dudar y debatir en mesas redondas, mientras otros simplemente ejecutan. Bienvenidos a mi canal. Tu diablo de confianza. Ahora, imagina esto. Tienes frente a ti a alguien que sabes que tiene información sobre un atentado que puede acabar con miles de personas. ¿Qué haces? ¿Priman los derechos humanos o el derecho a huir de las posibles víctimas? Ay, es una cuestión que arde. Literalmente, como mi hogar aquí abajo. Hoy vamos a analizar ambos lados de esta moneda, que francamente está más quemada que mis contratos infernales. Derechos humanos o seguridad. Por un lado, tenemos los derechos humanos, ese conjunto de derechos que dicen, en teoría, que todos tienen dignidad, incluso los que están planeando volarte en 1000 pedazos. Por otro lado, tienes la seguridad, la necesidad de proteger a la mayoría bajo cualquier coste. ¿Y cuál es el problema? Que no puedes tener ambas cosas al mismo tiempo sin ensuciarte las manos. ¿Deberías sacrificar los derechos de uno para salvar a muchos? O mejor aún, ¿quién decide que esa persona es la correcta? Porque, mortales, tenéis un historial de errores muy grande también identificando a gente. Ahí está el peligro, mis queridos mortales. Cuando cruzas esa línea, ¿dónde te detienes? Pero claro, si no cruzas esa línea, ¿a cuánto sacrificas por quedarte limpio? El lado A. Todo por la seguridad. Vamos a jugar al abogado del diablo, literalmente. Supongamos que decides que la seguridad es lo primero y tienes frente a ti a alguien con información crucial. ¿Qué haces? ¿Lo amenazas? ¿Lo presionas? ¿Y si eso no funciona? ¿Lo torturas? Porque, claro, el fin justifica los medios. Pongamos un ejemplo clásico. Alguien está a punto de explotar una bomba en una plaza concurrida. ¿Realmente te vas a sentar con esa persona a tomar un café y preguntarle, por favor, ¿podrías decirme dónde está la bomba? No, lo más probable es que optarías por métodos persuasivos. Pero aquí está el problema. Pequeños moralistas. ¿Y si miente? ¿Y si te da información falsa solo porque le dejes en paz? Porque al final, el dolor no garantiza la verdad. ¿O sí? Y aquí es donde se complican las cosas. Sí, puedes obtener respuestas muy rápidas. Pero, ¿cómo de fiables son? Además, ¿cuánto tiempo te queda para que te conviertas en aquello que juraste combatir? Porque, créeme, la línea entre héroe y villano es más delgada de lo que crees. Lado B. Los derechos humanos primero. Ahora pasemos al otro lado de la balanza. Supongamos que decides que los derechos humanos son sagrados. Bajo este principio, no importa lo que la persona haya hecho o esté planeando hacer. Sigue siendo un ser humano con derechos inalienables. Pero aquí está el giro. Mientras te bates y te apegas a tus principios, el reloj sigue corriendo. Y cada segundo perdido podría costar cientos o miles de vidas. El problema de esta postura es que a veces parece más idealista que práctica. ¿Qué haces cuando el tiempo es tu enemigo? ¿Te sientas a negociar con alguien que no tiene intención de hablar? Pero al mismo tiempo, mantener la moral alta tiene sus beneficios. No pierdes tu humanidad. No cruzas líneas que te atormentarán después. Y, ¡oh, sorpresa! También puedes ganar aliados. Porque, ¿sabes qué? Tratar a alguien con dignidad, incluso cuando no la merece, a veces da mejores resultados incluso con miedo. Suena bonito, ¿verdad?
pero bonito no significa efectivo. Ahí radica el dilema, mortales. ¿Cuántos sacrificios estás dispuesto a aceptar por mantener tus manos limpias? Entonces, ¿qué hacemos, mortales? ¿Sacrificamos la moral por la seguridad o la seguridad por la moral? Ambas tienen consecuencias y ninguna es fácil de cargar. Pero aquí está la verdadera cuestión. ¿Qué dice de ti la elección que haces? Porque al final del día, la tortura no solo lastima al interrogado, también deja cicatrices en aquellos que la aplican. Y esas cicatrices son eternas. Recordar, mortales, el infierno no siempre es un lugar. A veces, el infierno está en las decisiones que tomas. Así que, la próxima vez que te encuentres ante un dilema como este, pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar? Y si necesitas un consejo, bueno, ya sabes dónde encontrarme. Hasta el próximo vídeo, mortales, y que vuestras noches estén libres de decisiones infernales. Suscríbete, mortal. Siempre es bueno tener al diablo como consejero.